Mi esposa no esperaba que me vengara el día de su cumpleaños y reprodujera un vídeo de su infidelidad. Triste historia en audio. El cajero automático está cerrado para siempre. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, después de 3 años viendo cómo mi matrimonio se convertía en una fusión corporativa, en la que yo era el activo infravalorado, estaba a punto de servir un festín que haría llorar de alegría a Gordon Ramsay. Mi nombre es Tom Warner, y hasta hace 6 meses, creía saber cómo era la traición. Resulta que era tan ingenuo como un niño que cree en Papá Noel. Solo que en lugar de leche y galletas, había estado dejando mi dignidad y mi respeto propio para gente que no me veía más que como un cajero automático andante con pulso. El ático con vistas al puerto interior de Baltimore siempre me había parecido más un museo que un hogar. Pero aquel martes por la mañana de marzo, se sentía como un mausoleo. Mi esposa, Julia, estaba sentada en la isla de granito de nuestra cocina, sus dedos perfectamente cuidados danzando sobre la pantalla de su teléfono con la precisión de un cirujano y la pasión de un contable haciendo la declaración de la renta. El trato de Yamamoto se cierra hoy, dijo sin levantar la vista, su voz con esa particular frialdad corporativa que la había convertido en la CEO más joven de la historia de su empresa. Llegaré tarde otra vez. Bebí un sorbo de mi café, observándola a través de unos ojos que por fin habían aprendido a ver. Julia Warner, de soltera Julia Kingsley, tenía 41 años, 1,70 m de pura ambición, envuelta en trajes de diseñador y unida por pura fuerza de voluntad, lo que empezaba a sospechar, una completa ausencia de calidez humana. Tercera vez esta semana, dije, manteniendo la voz neutra. Carter debe de estar haciéndote trabajar muy duro. La ligera pausa en su tecleo me dijo todo lo que necesitaba saber. Carter Madison de Al para sus amigos, aunque empezaba a dudar de que tuviera alguno de verdad, era el socio de negocios de Julia en más de un sentido, al parecer. Es una transacción compleja, respondió, su tono sugiriendo que yo no entendería las complejidades de las altas finanzas, lo cual era particularmente divertido teniendo en cuenta que mi cartera de inversiones había estado financiando su estilo de vida desde antes de que ella ganara su primer millón. Nuestra hija Ava eligió ese momento para hacer su gran entrada. 19 años y en cada centímetro hija de su madre. Entró en la cocina como si fuera la dueña. Lo cual, técnicamente, no era, aunque nadie parecía recordar ese detalle en particular. Papá, necesito otros 5.000 para el viaje de vacaciones de primavera, anunció, sin molestarse en formalidades como buenos días o por favor. Todo el mundo va a cabo y no puedo ser la única que se quede en un hotelucho barato. Miré a mi hija, a esa criatura hermosa y malcriada que, de alguna manera, había aprendido a verme como nada más que una fuente de financiación. ¿5.000 para una semana en México? No es solo el hotel, Ava, dijo, poniendo los ojos en blanco con el desdén ensayado de alguien a quien nunca le han dicho que no. Están los vuelos y las cenas, y queremos alquilar un yate por un día. Dios, papá, ¿por qué siempre haces que todo gire en torno al dinero? Julia finalmente levantó la vista de su teléfono y vi algo pasar entre madre e hija. Una mirada de exasperación compartida que me revolvió el estómago. Tom, solo transfiérele el dinero. Ava ha trabajado duro este semestre. ¿Trabajado duro? Ava estudiaba comunicación en una universidad privada que costaba más al año que el salario de la mayoría de la gente, y su idea de trabajar duro era asistir a clase lo suficiente para mantener su promedio por encima del mínimo requerido para conservar su membresía en la hermandad. Lo pensaré, dije. El silencio que siguió fue glacial. Las cejas perfectamente esculpidas de Julia se elevaron una fracción de centímetro, mientras que la boca de Ava se abrió como si acabara de anunciar que me unía a una secta. ¿Qué lo pensarás? La voz de Ava subió una octava. Papá, no es una compra enorme. Son $5.000. Eso no es nada para ti. No es nada para nosotros, corrigió Julia, enfatizando el nosotros. Tom, ¿qué te pasa últimamente? Llevas semanas actuando de forma extraña. ¿Extraña? Eso era el colmo. Había estado actuando como alguien que por fin prestaba atención, pero al parecer eso calificaba como comportamiento extraño en la casa de los Warner. Quizás solo estoy cansado de que me traten como un cajero automático, dije en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una pistola recién disparada. El teléfono de Julia cayó con estrépito sobre la encimera de granito y el rostro de Ava se contorsionó en una expresión de incredulidad indignada.
Un cajero automático, la voz de Julia era peligrosamente suave. Tom, todo lo que tenemos, lo hemos construido juntos. ¿Lo hemos hecho? Me levanté, de repente cansado de estar sentado en la isla de mi propia cocina como un invitado en mi propia casa. Porque desde mi punto de vista, parece que tú has construido un imperio y a mí me han relegado al papel de inversor silencioso. Eso no es justo, interrumpió Ava, pero su voz carecía de convicción. Mamá trabaja increíblemente duro. No digo que no trabaje duro, interrumpí. Digo que trabaja duro en todo, excepto en este matrimonio, en esta familia. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día, Julia? ¿Cuándo fue la última vez que alguna de vosotras me trató como si fuera parte de esta familia en lugar de solo el tipo que paga las facturas? Julia se levantó, su 1,70 m de estatura logrando de alguna manera parecer imponente. ¿Quieres saber qué es injusto, Tom? Injusto es construir una empresa desde cero mientras tu marido se sienta a jugar con su cartera de inversiones como si fuera un hobby. Injusto es trabajar 16 horas al día mientras tú te quejas de no recibir suficiente atención. ¿Jugar con mi cartera? Sentí que algo frío y afilado se instalaba en mi pecho. Julia, esa cartera es lo que pagó por este ático, por la educación de Ava, por el estilo de vida al que te has acostumbrado tanto que has olvidado de dónde vino. Oh, por favor, dijo Ava, su voz goteando el tipo de desprecio que solo proviene de nunca haber carecido de nada. Papá, todo lo que haces es mover dinero. Mamá realmente crea empleos, construye cosas. Tú solo eres un aprovechado. ¿Un aprovechado? La palabra me golpeó como un golpe físico. No porque fuera verdad, sino por la facilidad con que salió de la lengua de mi hija, como si fuera algo que hubiera oído antes, algo que le hubieran enseñado. Un aprovechado, repetí lentamente. ¿Eso es lo que crees que soy, Ava? Creo que estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad, dijo Julia, mirando su reloj con la eficiencia ensayada de alguien que tenía lugares más importantes a los que ir. Y no tengo tiempo para esto esta mañana. ¿El trato de Yamamoto? Olvida el trato de Yamamoto. Ambas mujeres me miraron como si me hubiera salido una segunda cabeza. Tom Warner no usaba palabrotas. Tom Warner no levantaba la voz. Tom Warner ciertamente no le decía a su esposa que se olvidara de sus negocios. Perdona, la voz de Julia podría haber congelado el agua. ¿Me has oído? Por una vez en 3 años, olvídate de Carter Madison y sus tratos y ten una conversación con tu marido. La mención del nombre de Carter dio en el blanco. El rostro de Julia se puso pálido, luego se sonrojó, y supe con absoluta certeza que mis sospechas no eran solo paranoia. Carter es mi socio de negocios, dijo con cuidado. ¿Es eso todo lo que es? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Ava miraba de un lado a otro a sus padres, finalmente sintiendo que esto era algo más que dinero para las vacaciones y sentimientos heridos. No tengo por qué escuchar esto, dijo Julia, cogiendo su teléfono y su bolso. Tengo una empresa que dirigir. Y yo tengo un matrimonio que salvar, le grité mientras se dirigía a la puerta. Pero al parecer, soy el único interesado en ese proyecto en particular. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Por un momento, pensé que podría darse la vuelta, que podría volver y sentarse a hablar conmigo como si yo fuera su marido en lugar de un obstáculo inoportuno en su día. En cambio, dijo, si eres tan infeliz, Tom, quizás deberías pensar en lo que realmente quieres, porque esto, hizo un gesto vago hacia el espacio entre nosotros, esto no está funcionando. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que, de alguna manera, sonó más fuerte que un trueno. Ava y yo nos quedamos en el repentino silencio, la luz del sol de la mañana entrando a raudales por los ventanales e iluminando los restos de lo que una vez había sido un desayuno familiar. Papá, dijo Ava finalmente, su voz más débil que hacía unos momentos. Mamá tiene razón. Has estado actuando raro últimamente. Miré a mi hija, a esta chica hermosa y malcriada que había aprendido a verme como nada más que una fuente de financiación, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mi pecho. ¿Sabes qué es raro, Ava? Raro es trabajar durante 20 años para construir algo solo para descubrir que las personas para las que lo construiste te ven como el problema. Raro es que te llamen aprovechado personas que nunca me han dado nada más que razones para seguir dando.
Eso no es verdad, dijo ella, pero su voz carecía de convicción. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No qué podía hacer por ti. No qué podía comprarte, sino cómo estaba. Ava abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Ya me lo imaginaba, dije en voz baja. ¿Quieres $5.000 para las vacaciones? Aquí tienes una idea mejor. Consigue un trabajo. Aprende lo que se siente al ganar algo en lugar de simplemente esperar que aparezca porque lo quieres. Papá, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. ¿Y sabes qué más? Estoy harto de que ambas me traten como un cajero automático en mi propia casa. Salí de la cocina, dejando a mi hija de pie entre las ruinas de sus suposiciones sobre cómo funcionaba el mundo. Mientras me dirigía a mi estudio, pude oírla llamarme, su voz subiendo de tono con pánico. Papá, espera. No puedes simplemente. Papá. Pero sí podía. Y lo estaba haciendo. Por primera vez en años, había terminado de ser el razonable, el comprensivo, el que siempre cedía para mantener la paz. Si querían ver cómo era un aprovechado, estaba a punto de darles una clase magistral. 3 días después, estaba sentado en una oficina del centro que olía a café y decepción, frente a una mujer que parecía haber visto todos los secretos sucios que Baltimore tenía para ofrecer y no estaba impresionada por ninguno de ellos. Gloria Méndez había sido recomendada por mi abogado, Sam Patel, quien la describió como el tipo de investigadora privada que podría encontrar las declaraciones de impuestos de Jimmy Hoffa si le pagaras lo suficiente. Tenía 52 años, el pelo canoso y el tipo de ojos que sugerían que había sido policía el tiempo suficiente para saber que todo el mundo mentía sobre algo. Así que, dijo, reclinándose en su silla y estudiándome como si yo fuera una prueba en la escena de un crimen, su esposa tiene una aventura con su socio. Su hija piensa que usted es un cajero automático, y quiere que yo descubra hasta dónde llega la madriguera de este conejo. Esa es la idea general. ¿Y qué piensa hacer con lo que sea que encuentre? Era una pregunta justa. Hace 3 días, puede que no hubiera tenido una respuesta, pero hace 3 días, no había estado viviendo en un apartamento corporativo en el centro, comiendo comida china para llevar y preguntándome cómo me había convertido en un extraño en mi propia vida. Voy a recuperar lo que es mío, dije. Gloria sonrió, y no fue una expresión particularmente cálida. Señor Warner, llevo 15 años en esto. He visto a muchos hombres en su posición y todos dicen lo mismo. Quieren recuperar lo que es suyo. La mayoría de ellos no tienen el estómago para lo que eso significa en realidad. Pruébeme. Abrió una carpeta y sacó una fotografía. Julia y Carter Madison sentados en una mesa de esquina en lo que parecía un restaurante caro. La mano de él estaba en el muslo de ella y ella se inclinaba hacia él con el tipo de intimidad que hizo que se me oprimiera el pecho con algo que aún no era ira, pero que se le acercaba. Esto fue tomado el martes pasado por la noche, dijo Gloria. Mientras usted estaba en casa, ella estaba en Morton's Stackhouse celebrando el trato de Yamamoto con él. Estudié la fotografía, memorizando cada detalle. Carter Madison tenía 44 años, medía 1,82 metros, con el tipo de pelo plateado y sonrisa cara que lo hacían parecer un anuncio de colonia. También estaba, según la verificación de antecedentes que había realizado después de contratar a Gloria, apalancado hasta las cejas y viviendo de prestado. ¿Qué más tiene? Gloria sacó otra fotografía. Esta mostraba a Julia y Carter entrando en un hotel. La marca de tiempo indicaba las 3:47 de la tarde. De un miércoles por la tarde. El Marriott del centro. Se han estado viendo allí 2 veces por semana durante los últimos 2 meses. Siempre en la misma habitación, siempre reservada a nombre de él. Dejé las fotografías y miré a Gloria. ¿Desde cuándo lo sabe? ¿Saber qué? Que esto es más profundo que una simple aventura. Su sonrisa se amplió. Es usted más listo que la mayoría de mis clientes. ¿Qué le hace pensar que hay algo más? Porque Julia no hace nada sin un plan. No tiene aventuras por diversión. Las tiene por beneficio. Entonces, ¿qué le está dando Carter Madison además de amor? Gloria abrió otra carpeta. La compañía de Carter, Madison Capital, ha estado cortejando a la firma de Julia para una fusión.
Si se lleva a cabo, ella sería la CEO de la entidad combinada, y él sería el presidente. Juntos, controlarían unos 200 millones en activos. Y yo sería el exmarido exprimido en la transición. Esa es la idea general. Solo hay un problema con su plan, y es que la empresa de Julia en realidad no tiene 200 millones en activos. Tiene unos 50 millones en activos y 150 millones en deudas que están garantizadas por su garantía personal. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Mi garantía personal. La firmó hace 3 años cuando ella se estaba expandiendo a los mercados asiáticos. ¿Le suena de algo? Sí me sonaba. Julia lo había presentado como una formalidad, un tecnicismo que la ayudaría a conseguir mejores tasas de interés. Lo había firmado sin leer la letra pequeña, confiando en que mi esposa velaría por nuestros intereses mutuos. Así que, si la empresa se hunde, usted es personalmente responsable de la deuda. De toda. Su cartera de inversiones, este edificio en el que estamos sentados, su casa, su coche, todo lo que posee se convierte en presa fácil para los acreedores. Me recliné en mi silla, comprendiendo por fin el alcance de lo que estaba enfrentando. Esto no era solo una aventura. Era un atraco, y yo era el objetivo. ¿Cuánto tiempo tengo? La votación de la fusión está programada para el próximo mes. Si se aprueba, Carter se convierte en presidente y Julia en CEO de una empresa que técnicamente está en quiebra. 6 meses después, declaran la quiebra, liquidan los activos y empiezan de nuevo con borrón y cuenta nueva y su dinero, dejándome a mí con la carga de 150 millones en deudas. Ese es el plan. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad donde había pasado los últimos 20 años construyendo una vida que, aparentemente, no valía nada para las personas para las que la había construido. Gloria, quiero que investigue más a fondo. Averigüe todo lo que pueda sobre Carter Madison, sobre la fusión, sobre las finanzas de la empresa de Julia. Y quiero que averigüe quién más sabe de esto. ¿Cree que hay otros implicados? Conozco a mi esposa. No hace movimientos como este sin consejo, y no acepta consejos de Carter Madison. Alguien más está moviendo los hilos. Gloria tomó una nota en su archivo. ¿Y su hija? ¿Qué pasa con ella? Sabe de la aventura. Pensé en Ava, en la forma en que me había mirado en la cocina hace 3 días, en la crueldad casual de su voz cuando me había llamado aprovechado. No creo que sepa de la aventura específicamente, pero sabe algo. Ha estado diferente últimamente, más hostil, más despectiva, como si alguien la hubiera estado envenenando en mi contra. ¿Alguna idea de quién? La madre de Julia, probablemente. Stella Kingsley. Nunca le caí bien. Nunca pensó que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. Si Julia planea cambiar a un modelo superior, Stella sería su mayor defensora. Gloria escribió otra nota. Lo investigaré. Mientras tanto, ¿qué va a hacer usted? Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer yo? Hace 3 días, había sido Tom Warner, esposo y padre devoto, proveedor fiable y socio silencioso en un matrimonio que me estaba acabando lentamente. Hoy era Tom Warner, el objetivo en un elaborado juego de estafa que me dejaría en la ruina financiera y emocionalmente destrozado. Mañana iba a ser algo completamente diferente. Voy a recuperar mi vida, dije, empezando con una conversación con Carter Madison. Gloria arqueó una ceja. ¿Seguro que es una buena idea? Probablemente no, pero estoy harto de tomar buenas decisiones por gente a la que no le importo un bledo. Salí de la oficina de Gloria con una carpeta llena de fotografías y la cabeza llena de planes. El apartamento corporativo que había alquilado era un lugar estéril y sin alma que olía a productos de limpieza y sueños rotos, pero era mío. Por primera vez en años, vivía en un lugar que me pertenecía, comiendo comida que yo había elegido, tomando decisiones sin consultar a un comité de personas que me veían como un obstáculo para su felicidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ava. Papá, ¿podemos hablar? Mamá dice que estás teniendo una especie de crisis nerviosa. ¿Una crisis nerviosa? Eso era el colmo. No estaba teniendo una crisis nerviosa. Estaba teniendo una revelación. Por primera vez en años, podía ver con claridad, pensar con claridad, actuar sin preocuparme por cómo afectaría a personas que ya habían decidido que yo era prescindible.
Le respondí, no estoy teniendo una crisis, cariño. Estoy teniendo una revelación. Gran diferencia. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu padre no es tan estúpido como todos pensaban. Nos vemos pronto. Apagué mi teléfono y abrí mi portátil. Si Julia y Carter querían jugar con mi dinero y mi vida, me iba a asegurar de que entendieran las reglas. La primera regla era simple, nunca subestimes al tipo tranquilo del rincón. Podría estar planeando algo que lo cambiará todo. La segunda regla era aún más simple, si vas a derribar a alguien, asegúrate de derribarlo por completo. Tenía trabajo que hacer. El gimnasio del Baltimore Athletic Club olía a sudor caro e inseguridad masculina. Era el tipo de lugar donde los hombres de mediana edad venían a fingir que todavía tenían 25 años, levantando pesas y cerrando tratos entre series de press de banca y conversaciones egocéntricas sobre quién tenía el yate más grande. Carter Madison presidía la escena cerca de las pesas libres, su físico perfectamente esculpido a la vista de todos mientras explicaba a una pequeña audiencia de aduladores por qué la fusión entre su empresa y la de Julia iba a revolucionar la industria fintech. La clave, decía, su voz con el tipo de confianza que proviene de no haber sido nunca verdaderamente desafiado, es la integración vertical. Cuando controlas cada aspecto de la cadena de transacciones, controlas los márgenes de beneficio. Lo observé desde el otro lado de la sala, bebiendo un batido de proteínas y maravillándome de la arrogancia casual de un hombre que planeaba destruir mi vida mientras usaba a mi esposa como cómplice y tapadera. Carter Madison parecía salido de un cartel de reclutamiento de Wall Street. 1,82 m de estatura, pelo plateado, perfectamente peinado, vistiendo ropa de entrenamiento que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en todo su armario. Tenía el tipo de sonrisa que hacía que las mujeres se desmayaran y los hombres quisieran ser él o darle un puñetazo en la cara. Yo me inclinaba fuertemente por la última opción. Tom Warner, dijo, al verme al otro lado de la sala. No sabía que eras miembro de aquí. Acabo de unirme, dije, acercándome con mi batido de proteínas en la mano. Pensé que era hora de ponerme en forma. Ya sabes cómo es, la mediana edad y todo eso. Los hombres alrededor de Carter se rieron educadamente, el tipo de sonido que hacen los hombres exitosos cuando reconocen a alguien que no consideran una amenaza. Sonreí y asentí, interpretando el papel del marido inofensivo que finalmente se interesaba por su estado físico. ¿Cómo está Julia?, preguntó Carter, y tuve que admirar su descaro. No muchos hombres preguntarían por el marido de su amante mientras están sin camiseta en un gimnasio. Pero Carter Madison no era como la mayoría de los hombres. Está bien, trabajando duro como siempre. Ya sabes lo dedicada que es al negocio. Lo sé, en efecto. Es una mujer increíble. Brillante, ambiciosa, absolutamente comprometida con la excelencia. Sí, es absolutamente comprometida. Bebí un sorbo de mi batido de proteínas y estudié el rostro de Carter. Entiendo que los dos estáis trabajando en algo grande juntos. La fusión. Sí, va a ser transformador para nuestras dos empresas. Estoy seguro de que lo será. Julia me ha contado mucho sobre ello, sobre cómo habéis estado trabajando hasta tarde juntos, todas esas reuniones privadas, todas esas discusiones íntimas sobre la integración vertical. Algo parpadeó en los ojos de Carter, un momento de incertidumbre, como si estuviera tratando de averiguar cuánto sabía yo y cuánto estaba adivinando. Bueno, dijo con cuidado, los tratos complejos requieren mucha colaboración. Me imagino que sí. Terminé mi batido de proteínas y dejé el envase vacío en un banco cercano. Carter seguía hablando a su audiencia sobre la penetración en el mercado y el posicionamiento estratégico, pero sus ojos seguían volviendo a mí, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no sabía que existía hace 5 minutos. Sabes, Carter, dije, interrumpiendo su monólogo sobre las proyecciones trimestrales, he estado pensando en diversificar mi cartera, quizás involucrarme más en el negocio de Julia como un inversor más activo, ya entiendes. El silencio que siguió fue hermoso. El rostro de Carter pasó por una serie de microexpresiones, sorpresa, preocupación, cálculo, antes de asentarse en una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Eso es maravilloso, Tom. Estoy seguro de que a Julia le encantaría tener tu opinión. Oh, estoy seguro de que sí. De hecho,
Estaba pensando en asistir a la próxima reunión de la junta directiva. Ya sabes, para ver más de cerca los libros, conocer a los actores clave, entender realmente a dónde va mi dinero. ¿Tu dinero? Bueno, nuestro dinero, por supuesto. Julia y yo no nos guardamos secretos sobre asuntos financieros. Somos muy transparentes en todo. Cogí mi bolsa de gimnasio y me la eché al hombro, disfrutando de la forma en que la sonrisa de Carter empezaba a parecerse más a una mueca. Debería irme, dije. Pero te digo una cosa. La próxima vez que tú y Julia estéis trabajando hasta tarde, ¿por qué no me llamas? Me encantaría unirme a vosotros para cenar. Quizás discutir algunas de estas iniciativas estratégicas con más detalle. Carter asintió lentamente, como un hombre que comenzaba a entender que el juego había cambiado de formas que no había anticipado. Me aseguraré de mencionárselo a Julia. Por favor, hazlo. Ah, y Carter, puede que quieras tener más cuidado con ese batido de proteínas. Los de fresa pueden ser un verdadero desastre si los derramas. Tropecé con él al pasar, lo suficientemente fuerte como para que su bebida se derramara sobre su atuendo de entrenamiento de $7,000 y por el frente de su pecho perfectamente esculpido. Oh, Dios, lo siento mucho, dije lo suficientemente alto para que todos en los alrededores oyeran. ¡Qué torpe soy! Toma, déjame ayudarte a limpiar eso. Cogí una toalla y comencé a dar toques en el pecho y el estómago de Carter, haciendo el desastre aún peor mientras parecía intentar ayudar. El batido de proteínas rosa ya estaba manchando su camiseta blanca, y el residuo pegajoso cubría su piel como una extraña pintura corporal. Está bien, dijo Carter con los dientes apretados, tratando de mantener la compostura mientras estaba de pie frente a su audiencia cubierto de batido de fresa. De verdad, está bien. ¿Estás seguro? Me siento fatal por esto. Tal vez debería comprarte un atuendo nuevo o pagar la tintorería. Sé lo cara que puede ser esta ropa de entrenamiento. Está bien, Tom. De verdad. Pero no estaba bien, y ambos lo sabíamos. Carter Madison, amo del universo, estaba de pie en medio del Baltimore Athletic Club, pareciendo como si hubiera estado en una guerra de comida con un niño pequeño mientras yo me disculpaba profusamente y dejaba claro a todos los que miraban que esto era exactamente el tipo de cosas que sucedían cuando no prestabas atención a tu entorno. Bueno, si estás seguro, dije, dejando caer la toalla y retrocediendo para admirar mi obra de nuevo. Siento mucho lo de antes. Supongo que no estoy acostumbrado a estar rodeado de gente tan importante. Me pone nervioso, ya sabes. La mandíbula de Carter estaba tan apretada que pensé que podría romperse un diente, pero logró asentir y despedirme con la mano. No hay problema, Tom. Los accidentes ocurren. Ciertamente que sí, estuve de acuerdo. Nos vemos, Carter. Y no te olvides de mencionar la invitación a cenar a Julia. Me alejé, dejando a Carter Madison de pie en un charco de batido de proteínas rosa, su costosa ropa de entrenamiento arruinada y su cuidadosamente cultivada imagen de sofisticación goteando en el suelo del gimnasio. No era mucho como venganza, pero era un comienzo. Mi teléfono vibró cuando llegué al aparcamiento. Un mensaje de Julia. Carter dice que te encontró en el gimnasio. ¿Qué hacías allí? Le respondí, poniéndome en forma. Pensé que era hora de empezar a cuidarme mejor. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar estar listo para cualquier cosa. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que he terminado de ser el tipo que se sienta en la banda mientras otros toman decisiones sobre mi vida. Nos vemos pronto, cariño. Apagué mi teléfono y me subí al coche, sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Puede que Carter Madison se estuviera acostando con mi esposa y planeando robar mi dinero, pero no era tan listo como se creía. Y Julia tampoco. La llamada llegó a las 2 de la madrugada, 3 semanas después de mi encuentro con Carter en el gimnasio. Estaba sentado en mi apartamento corporativo, revisando documentos financieros y haciendo listas de activos que necesitaban ser protegidos, cuando mi teléfono empezó a vibrar como una avispa enfadada. Papá, la voz de Ava era débil y asustada. Nada que ver con la princesa consentida que exigía $5,000 para las vacaciones de primavera. Papá, algo va mal. Me enderecé, instantáneamente alerta. Pasara lo que pasara entre nosotros,
Ava seguía siendo mi hija, y el miedo en su voz atravesó todo lo demás como un cuchillo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Dónde estás? Estoy en la universidad, papá. Mi tarjeta de crédito fue rechazada. Todas fueron rechazadas y cuando llamé al banco dijeron que las cuentas estaban congeladas. ¿Qué está pasando? Cerré los ojos y sentí que algo que podría haber sido culpa se retorcía en mi pecho. Sabía que esto iba a pasar. Lo había planeado, de hecho. Pero escuchar la confusión y el pánico en la voz de mi hija lo hizo real de una manera que las hojas de cálculo y los documentos legales no podían. Ava, necesito que me escuches con atención. ¿Estás en un lugar seguro? Estoy en mi dormitorio, pero papá, no entiendo. El pago de la matrícula rebotó. El pago del alojamiento rebotó. La oficina del decano llamó y dijo que si no arreglamos esto para mañana, podría tener que dejar el campus. Eso no va a pasar, dije, y lo decía en serio. Pasara lo que pasara, no iba a permitir que mi hija se convirtiera en un daño colateral en una guerra que ella no había empezado. Voy a arreglar esto, pero necesito que entiendas que las cosas están complicadas ahora mismo. ¿Complicadas? ¿Cómo? Papá, ¿qué está pasando? Miré alrededor de mi apartamento estéril, las cajas de registros financieros y documentos legales que se habían convertido en mi vida durante el último mes, y traté de averiguar cómo explicarle a mi hija de 19 años que su madre planeaba destruirme. Tu madre y yo estamos teniendo algunos problemas, dije finalmente. Problemas serios. Y algunos de esos problemas involucran dinero y acuerdos comerciales que son más complejos de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo que requieren abogados, contables e investigadores privados para resolverlos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Ava volvió a hablar, su voz era más débil, más joven. ¿Os vais a divorciar? No lo sé todavía, cariño. Quizás. Probablemente. Pero pase lo que pase entre tu madre y yo, no te va a afectar a ti. ¿Te lo prometo? Pero las tarjetas de crédito están conectadas a cuentas que tuve que congelar por razones legales. Voy a abrir nuevas cuentas para ti mañana, ¿de acuerdo? Tu matrícula estará pagada, tu alojamiento estará cubierto y tendrás dinero para gastar. Esto es entre tu madre y yo, no entre tú y yo. Papá, tengo miedo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Cuándo fue la última vez que Ava había admitido tener miedo? ¿Cuándo fue la última vez que me había llamado para pedir ayuda con algo más serio que un cheque sin fondos o una mala nota? Sé que lo tienes, cariño, pero necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Sé lo que estoy haciendo y me voy a asegurar de que estés cuidada. ¿Y mamá? Era la pregunta que había estado temiendo. ¿Qué pasaba con mamá? ¿Cómo le dices a tu hija que su madre planea robar todo por lo que has trabajado y dejarte con la carga de deudas que te destruirían? ¿Cómo le explicas que la mujer que la crió es capaz de tal traición? ¿Qué pasa con ella? ¿Está bien? Intenté llamarla, pero fue directo al buzón de voz. Está bien, Ava. Solo está lidiando con algunos asuntos de negocios ahora mismo. Papá, me estás asustando. No es mi intención asustarte. Solo necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes por un tiempo. Tu madre y yo vamos a tener que arreglar algunas cosas y podría ponerse feo. ¿Cómo de feo? Pensé en las fotografías del archivo de Gloria, en los documentos de la fusión que había estado estudiando, en la deuda que estaba garantizada por mi garantía personal y en el plan que me dejaría en la ruina financiera. Bastante feo, dije. A la mañana siguiente, conduje hasta el edificio de oficinas de Julia, una reluciente torre de cristal y acero que albergaba la empresa que ella había construido con mi dinero y que planeaba usar para destruirme. No había estado allí en más de un año. Julia había dejado claro que mi presencia no era ni requerida ni deseada, pero hoy era diferente. Hoy, estaba allí como un inversor con preguntas sobre su inversión. La recepcionista, una joven que parecía salida de un folleto de reclutamiento corporativo, me sonrió con el tipo de calidez profesional que no significaba absolutamente nada. Señor Warner, qué gusto verlo. ¿Viene a ver a la señora Warner? Sí. ¿Está disponible? Déjeme comprobar. Cogió su teléfono y marcó una extensión.
Señora Warner, su marido está aquí para verla. Una pausa. Sí, se lo diré. Colgó y me miró con una expresión ligeramente menos cálida que la de hacía unos momentos. La señora Warner está en una reunión, pero puede dedicarle unos minutos. Sala de conferencias 3. Caminé por la oficina, observando los caros muebles y obras de arte que mi cartera de inversiones había ayudado a pagar, y encontré a Julia esperándome en una sala de conferencias con paredes de cristal que daba al puerto. Parecía cansada, me di cuenta. Tenía líneas alrededor de los ojos que no estaban allí hace un mes, y su pelo, normalmente perfecto, estaba ligeramente despeinado. El estrés la estaba afectando, lo que significaba que mi plan estaba funcionando. Tom, dijo, sin molestarse en levantarse ni en ofrecerme ningún tipo de saludo. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para hablar de nuestra hija, que me llamó a las 2 de la mañana porque sus tarjetas de crédito fueron rechazadas y tiene miedo de tener que dejar la universidad. La expresión de Julia se suavizó ligeramente. «Ava te llamó». Estaba aterrorizada, Julia. Confundida y asustada, y completamente desprevenida para la idea de que el dinero podría no estar siempre ahí. El dinero estará ahí. Ya he hablado con el banco. No, no lo has hecho. Porque las cuentas en las que estás pensando están congeladas, junto con todo lo demás que está conectado a las finanzas de la empresa. El rostro de Julia se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Me senté frente a ella y saqué una carpeta que contenía copias de los documentos legales que había presentado en las últimas 2 semanas. Estoy hablando del hecho de que he estado investigando la estructura financiera de la empresa, y he descubierto algunas cosas muy interesantes sobre obligaciones de deuda y garantías personales y acuerdos de fusión que nadie se molestó en discutir conmigo. Tom, no sé qué crees que has encontrado. Descubrí que tú y Carter Madison habéis estado planeando fusionar vuestras empresas, declararos en quiebra 6 meses después y dejarme a mí con la carga de $150 millones en deudas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos con algo que podría haber sido pánico. Eso no es. Tom. Eso no es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces explícame por qué la empresa de Carter está apalancada hasta el punto de la insolvencia, por qué la deuda de tu empresa está garantizada por mis bienes personales, y por qué el acuerdo de fusión incluye disposiciones que me harían personalmente responsable de obligaciones que nunca acepté asumir. Julia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el puerto como si estuviera tratando de encontrar respuestas en el agua. Es complicado, dijo finalmente. Estoy seguro de que lo es, al igual que tu relación con Carter es complicada. Se dio la vuelta, y por primera vez en meses, vi algo en su rostro que parecía una emoción genuina. Tom, nunca quise que sucediera. ¿Qué parte? ¿La aventura o el plan para robar todo por lo que he trabajado? No es robar. La fusión tiene sentido desde una perspectiva empresarial. La fusión tiene sentido si estás tratando de consolidar activos antes de declararte en quiebra y empezar de nuevo con borrón y cuenta nueva. Tiene menos sentido si estás casado con alguien que va a perderlo todo cuando los acreedores llamen a la puerta. Julia se sentó pesadamente, como alguien que había estado cargando un peso que ya no podía soportar. ¿Qué quieres, Tom? Era una buena pregunta. ¿Qué quería yo? Hace un mes, habría dicho que quería recuperar mi matrimonio, mi familia, mi vida. Hoy, quería algo más simple y más complicado al mismo tiempo. Quiero que canceles la fusión. Quiero que termines tu relación con Carter Madison. Y quiero que firmes un acuerdo postnupcial que proteja mis bienes de cualquier decisión empresarial futura que puedas tomar sin consultarme. ¿Y si no lo hago? Entonces liquidaré mi inversión en tu empresa, lo que activará las cláusulas de aceleración en tus acuerdos de deuda, lo que te forzará a la quiebra en 30 días. Julia me miró como si me viera por primera vez. ¿Harías eso? ¿Destruirías todo lo que he construido? Julia, tú planeabas destruir todo lo que yo he construido. La única diferencia es que yo me enteré primero. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana la ciudad donde ambos habíamos pasado tantos años construyendo vidas que, de alguna manera, se habían vuelto incompatibles. No puedo cancelar la fusión, dijo finalmente. Es demasiado tarde. La Junta ya lo ha aprobado.
La documentación se ha presentado. El anuncio se ha hecho. Entonces tienes un problema. Tenemos un problema, Tom. Si liquidas tu inversión, tú también lo perderás todo. Quizás, pero al menos lo perderé en mis propios términos en lugar de despertarme una mañana y descubrir que mi esposa y su novio lo han robado mientras yo no prestaba atención. Me levanté y caminé hacia la puerta, luego me detuve y la miré. ¿Sabes qué es lo gracioso, Julia? Si me hubieras hablado, si me hubieras incluido en tus planes en lugar de tratarme como un obstáculo a eliminar, podría haber estado de acuerdo. Podría haberte ayudado a encontrar una manera de hacerlo funcionar sin destruir nuestro matrimonio. Tom. Pero no me hablaste. Decidiste que yo era prescindible y hiciste planes en consecuencia. Así que ahora te toca vivir con las consecuencias de esa decisión. La dejé sentada en la sala de conferencias, mirando el puerto y probablemente preguntándose cómo todo había salido tan mal tan rápido. La respuesta era simple. Había subestimado al tipo tranquilo del rincón. Fue un error que no volvería a cometer. La confrontación final tuvo lugar un jueves por la noche de abril en el Peters Bar de Federal Hill, un antro que servía los mejores pasteles de cangrejo de Baltimore y atraía al tipo de clientela que se ocupaba de sus propios asuntos y pagaba sus cuentas en efectivo. Había elegido el lugar con cuidado. Pete Kowalski había sido mi amigo desde la universidad, cuando ambos éramos jóvenes y estúpidos, y pensábamos que entendíamos cómo funcionaba el mundo. Su bar era el tipo de lugar donde los héroes de la clase trabajadora venían a olvidar sus problemas, y los hombres de mediana edad venían a recordar quiénes solían ser antes de que las hipotecas, los matrimonios y la política corporativa les hubieran quitado las ganas de luchar. También era el tipo de lugar donde Julia Warner, CEO y trepadora social, destacaría como un anillo de diamantes en una caja de aparejos de pesca. Estaba sentado en la barra, bebiendo una cerveza y repasando mis notas por última vez, cuando Gloria Méndez entró con un sobre de Manila que contenía las últimas piezas del rompecabezas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, deslizándose en el taburete a mi lado y pidiendo un whisky solo. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estoy segura de que tu esposa te odiará. Mi esposa ya me odia. Simplemente aún no se ha dado cuenta de cuánto. Gloria abrió el sobre y sacó una fotografía que me revolvió el estómago con algo que era en parte ira, en parte satisfacción y en parte una profunda tristeza. La foto mostraba a Julia y Carter Madison en la cama juntos. Pero eso no era lo que la hacía interesante. Lo que la hacía interesante era la tercera persona en la imagen, Stella Kingsley, la madre de Julia, sentada en una silla junto a la cama y aparentemente, dirigiendo la acción como una especie de directora de porno geriátrica. Dios santo, dije, mirando la imagen. Por favor, dime que esto no es lo que parece. Es exactamente lo que parece. Tu suegra ha estado orquestando todo esto desde el principio. La aventura, la fusión, el plan para dejarte con la deuda. Todo fue idea suya. Dejé la fotografía y di un largo trago a mi cerveza, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque nunca pensó que fueras lo suficientemente bueno para su hija, y vio una oportunidad para que Julia ascendiera a una clase mejor de marido. Carter Madison viene de una familia adinerada, tiene los contactos adecuados, se mueve en los círculos sociales correctos. En la mente de Stella, él es todo lo que tú no eres. ¿Y Julia aceptó esto? Julia ha estado siguiendo los consejos de su madre toda su vida. ¿Por qué iba a parar ahora? Miré alrededor del Peters Bar, a los héroes de la clase trabajadora y a los soñadores de mediana edad, y sentí que algo encajaba en mi pecho. Este era mi mundo. Esta era mi gente. Y estaba harto de disculparme por no ser algo que nunca quise ser. ¿Qué más tienes? Gloria sacó otro juego de documentos. Los registros financieros de Carter. Resulta que no es tan rico como pretende ser. La mayoría de sus activos están apalancados y ha estado usando el dinero de otras personas para mantener su estilo de vida durante los últimos 5 años. Otras personas como Julia. Otras personas como Julia y otras personas como el fondo de pensiones que ha estado gestionando, al que le faltan unos $20 millones que nadie puede explicar muy bien. Estudié los registros financieros, viendo el patrón de engaño y manipulación que se había ocultado detrás de trajes caros y sonrisas encantadoras. Así que está arruinado y es un ladrón. Está arruinado,
Es un ladrón y ha estado planeando usar la empresa de tu esposa como su hucha personal. Con la bendición de Estelle. Con el estímulo de Estelle. Ella sabía del dinero desaparecido del fondo de pensiones, sabía de los problemas financieros de Carter, y aún así empujó a Julia a esta relación porque pensó que elevaría el estatus social de la familia. Terminé mi cerveza y le hice una seña a Pete para que me sirviera otra. El bar empezaba a llenarse con la gente que salía del trabajo, obreros que habían tenido un día honesto y no querían nada más complicado que una cerveza fría y una conversación amistosa. ¿Cuándo se supone que llegarán? En cualquier momento. Julia cree que se va a reunir con Carter para discutir estrategias de control de daños. Carter cree que se va a reunir con Julia para finalizar los papeles de la fusión. Ninguno de los dos sabe que Estelle va a venir. Y ninguno de ellos sabe que tú vas a estar aquí. ¿Y el periodista? Nate Morrison del Baltimore Sun. Estará aquí con un fotógrafo, fingiendo cubrir la escena empresarial local. Una vez que empiecen los fuegos artificiales, tendrá todo lo que necesita para una historia de portada sobre fraude financiero y traición familiar. Miré mi reflejo en el espejo detrás de la barra y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Hace 3 meses, había sido Tom Warner, marido fiable y proveedor invisible. Esta noche, era otra persona por completo, alguien que había aprendido que a veces la única manera de salvarse es destruir todo lo que te rodea. ¿Sabes?, le dije a Gloria, hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría sentado en un antro planeando humillar públicamente a mi esposa y destruir su negocio, habría pensado que estaban locos. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que a las personas a las que intentaba proteger no les importaba en absoluto protegerme a mí. La puerta se abrió y Carter Madison entró, con la apariencia de un hombre que se había equivocado de camino yendo a un club de campo. Llevaba un traje de $1000 y una expresión confusa, claramente preguntándose por qué Julia había elegido este lugar en particular para su reunión. Me vio en la barra y su confusión se profundizó. Tom, ¿qué haces aquí? Tomando una copa con una vieja amiga, dije, levantando mi cerveza en un brindis simulado. ¿Te apetece unirte? Carter miró alrededor del bar, observando a la clientela de clase trabajadora y el ambiente sin pretensiones, y pude ver cómo calculaba si esto era algún tipo de trampa. En realidad, he quedado con Julia, dijo con cuidado. ¿Reunión de negocios? Lo sé. Estará aquí pronto. ¿Por qué no te tomas una cerveza y esperas conmigo? Antes de que Carter pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Julia entró, seguida de cerca por su madre. Ambas mujeres parecían haber salido de una revista de sociedad y haber entrado en el siglo equivocado. Sus ropas de diseño y su maquillaje perfecto las hacían destacar como pájaros exóticos en una habitación llena de palomas. Julia me vio primero y su rostro pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas si no hubieran sido tan reveladoras: sorpresa, ira, miedo y, finalmente, una especie de comprensión resignada de que el juego había terminado. Tom, dijo, su voz cuidadosamente neutral. No esperaba verte aquí. Me imagino que no. Hola, Estelle. ¿Te veo bien? La madre de Julia tenía el tipo de cara que sugería que había estado chupando limones durante los últimos 70 años, y mi presencia claramente no mejoraba su humor. Thomas, dijo, logrando que mi nombre sonara como una maldición. Supongo que te crees muy listo. Creo que estoy muy informado. Hay una diferencia. Carter miraba de un lado a otro entre nosotros como un hombre que comenzaba a darse cuenta de que había entrado en algo mucho más complicado que una reunión de negocios. Julia, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando?, dije, levantándome y sacando el sobre de Manila que Gloria me había dado. Pasa que tu novia y su madre han estado planeando destruirme. Y tú has sido lo suficientemente estúpido como para seguirles el juego. Abrí el sobre y esparcí las fotografías por la barra para que todos pudieran verlas. La reacción fue inmediata y satisfactoria. Carter se puso pálido. Julia jadeó. Y Estelle parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. ¿De dónde has sacado eso?, susurró Julia. De una investigadora privada que es muy buena en su trabajo. La misma investigadora que descubrió el pequeño problema de Carter con el dinero desaparecido del fondo de pensiones. Y el papel de tu madre en la orquestación de todo este plan. El bar se había quedado en silencio a nuestro alrededor.
Pete estaba de pie detrás de la barra con los brazos cruzados, con la apariencia de un hombre que disfrutaba del espectáculo. Los otros clientes fingían no escuchar mientras no se perdían ni una palabra. Tom, no lo entiendes, dijo Julia, su voz subiendo de tono con pánico. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece. Tu novio y tu madre decidisteis que yo era prescindible, así que urdisteis un plan para robar todo por lo que he trabajado y dejarme con la carga de deudas que nunca acepté asumir. Eso no es verdad, dijo Carter, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Entonces explica el acuerdo de fusión que me hace personalmente responsable de las deudas de tu empresa. Explica los 20 millones que faltan del fondo de pensiones que gestionas. Explica por qué te has estado reuniendo con Julia y su madre para planear mi destrucción financiera. Estelle dio un paso adelante, su rostro contorsionado por el tipo de rabia que surge cuando tus planes cuidadosamente trazados son expuestos en público. No tienes ni idea de con quién te enfrentas, Thomas. Mi hija se merece algo mejor que un inversor de poca monta que piensa que mover dinero lo hace importante. Tu hija se merece algo mejor que una madre que la prostituye con ladrones y estafadores. El bofetón fue rápido y fuerte, la palma de Estelle conectando con mi mejilla con un sonido que resonó en el bar de repente silencioso. Pero no me inmuté, no retrocedí, no hice nada más que sonreír. ¿Te sientes mejor?, pregunté. Antes de que Estelle pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Nate Morrison entró con su fotógrafo. La cámara empezó a disparar inmediatamente, capturando cada momento de lo que estaba a punto de convertirse en el colapso familiar más público de la historia reciente de Baltimore. Señor Warner, dijo Nate, sacando una grabadora digital. ¿Le importaría comentar sobre las acusaciones de fraude financiero que involucran a Madison Capital y a la empresa de su esposa? Estaría encantado, dije, mirando directamente a Julia. Pero primero, creo que mi esposa tiene algo que le gustaría decir sobre su relación con el señor Madison y sus planes para nuestro matrimonio. Julia miró alrededor del bar, a las cámaras, a la multitud y a las fotografías esparcidas sobre la barra. Y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Tom, por favor, susurró, no hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? ¿Protegerme de las personas que planeaban destruirme? Defenderme por primera vez en 20 años. Esto lo arruinará todo. Todo ya estaba arruinado, Julia. Solo me estoy asegurando de que todo el mundo lo sepa. Me volví hacia el periodista y comencé a hablar, exponiendo todo el plan en detalle mientras las cámaras grababan y el mundo de Julia se derrumbaba a su alrededor. Le hablé de la aventura, de la fusión diseñada para ocultar el robo de Carter, del papel de Estelle en la orquestación de todo el asunto. Cuando terminé, el bar estaba en silencio, excepto por el sonido de los obturadores de las cámaras y el sollozo silencioso de Julia. ¿Hay algo más que le gustaría añadir?, preguntó Nate. Miré a mi esposa, a la mujer que había amado y en la que había confiado y con la que había construido una vida, y sentí algo que podría haber sido lástima. Solo esto, dije. Durante 20 años, di todo lo que tenía a esta familia. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor. Y durante 20 años, me dijeron que no era suficiente, que de alguna manera no estaba a la altura de unas expectativas que nunca se me permitió ayudar a establecer. Recogí las fotografías y las volví a meter en el sobre. Bueno, ahora sabéis cómo es cuando dejo de dar y empiezo a tomar. Espero que haya valido la pena. Salí del Pete's Bar y me adentré en la noche de Baltimore, dejando atrás los restos de un matrimonio, una familia y una vida que nunca había sido realmente mía para empezar. Detrás de mí, oí a Julia llamar mi nombre, su voz quebrada por algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero no miré atrás. 3 meses después, Carter Madison fue arrestado por malversación y fraude. La empresa de Julia se declaró en quiebra y ella lo perdió todo, excepto las deudas que no estaban garantizadas por mi garantía personal. Estelle Kingsley se mudó a Florida, donde podría reinventarse entre gente que no conocía su papel en la caída de su hija. Y yo empecé de nuevo, con un apartamento nuevo, una nueva perspectiva y una hija que por fin entendía la diferencia entre tomar y dar. Ava me llamó un martes por la noche de julio. Su voz era diferente de como había sido desde que era una niña pequeña. Papá, quería darte las gracias. ¿Por qué, cariño?
por mostrarme cómo es cuando alguien lucha por sí mismo. Nunca lo había entendido antes, pero ahora sí. ¿Entendido qué? Que darlo todo no te hace débil, pero dejar que la gente se lo lleve todo te hace estúpido. Sonreí, mirando el puerto de Baltimore desde mi nuevo apartamento, y sentí algo que podría haber sido paz. Te quiero, Ava. Yo también te quiero, papá. Y estoy orgullosa de ti. Fue el mejor regalo que nadie me había dado jamás.